Bienvenido. La Iglesia Camino de Gracia tiene el agrado de invitarle a escuchar su programa radial, El Consejo de Dios. En un mundo tan cambiante, necesitamos una dirección clara y sabia para nuestro diario vivir. ¿Y qué mejor consejo que aquel que proviene de la palabra de Dios, la Biblia? Directamente desde el púlpito de nuestra iglesia, nuestro pastor Andrés Escárate nos comparte el consejo de Dios. Gracias por estar junto a nosotros en este su programa, El Consejo de Dios. Estamos en una serie estudiando verso a verso el libro de Romanos, desde el capítulo 12 en adelante. Hoy con el tema el entendimiento del creyente en el servicio. Cada creyente debe considerar su forma de pensar al servir a Dios en la iglesia. ¿Qué debemos considerar? Vamos a ver cómo Pablo nos presenta su ejemplo. Él nos hace una exhortación y él también nos habla del estilo de vida práctico que el creyente debe tener. Con Biblia abierta en Romanos capítulo 12, consideremos la primera parte del tema, el entendimiento del creyente en el servicio. El libro de Romanos en el capítulo 12, y el tema que hoy vamos a tratar tiene que ver con el entendimiento del creyente en el servicio. El entendimiento del creyente en el servicio. Y vamos a mirar juntos un aspecto práctico que tiene que ver con el servicio en la vida cristiana. Quiero que mires conmigo en el libro de Romanos, allá en el capítulo 12, dice el apóstol, vamos a mirar desde el verso 1 al verso 5. El apóstol Pablo nos va a enseñar algo tremendamente interesante en esta porción, en este llamado práctico. Dice el verso 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Observa el verso 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengas más alto concepto de sí que el que debes tener, sino que pienses de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que el cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Pablo en esta sección de Romanos, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 16, Pablo nos va a llevar a un terreno muy práctico en la vida cristiana. Pablo nos va a llevar a considerar un terreno muy práctico que tiene que ver ahora con la vida cristiana y que tiene que ver también con el servicio. En los primeros versículos, Pablo nos ha hablado de nuestra entrega a Dios en adoración, la cual debe ser prácticamente presentar nuestro cuerpo. Recuerda que para Pablo cuerpo no es huesos, tejidos, masa muscular. Para Pablo presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo significa una entrega completa, una dedicación completa, una consagración completa. Y de igual forma en esa entrega de servicio, de adoración, debemos ir pensando de forma diferente. Y esta forma de pensar es lógica, renovando nuestra mente al entender la palabra de Dios. Renovamos nuestra mente al conocer y cumplir la palabra de Dios. De esta forma vamos creciendo y entendiendo la voluntad de Dios, que siempre es buena, que siempre es agradable y que siempre es perfecta. Y para conocer esa voluntad necesitamos conocer la palabra de Dios y necesitamos también cumplir la palabra de Dios. Y al estudiar estos versos, verso 3 al versículo 5 que vamos a mirar hoy, podemos decir que no existe un creyente que sea consagrado al Señor que no esté dispuesto a servir. Repito, no existe un creyente que ha consagrado, que ha dedicado su vida al Señor, que no esté sirviendo. El creyente es llamado para servir. En otras palabras, quien ama realmente a Dios debe servir a Dios. Si yo he sido bendecido por Dios
Debo obedecer lo que Dios dice. Es interesante cuando Satanás propone al Señor Jesús que le adore. Jesucristo dice lo siguiente: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Por qué? Porque un creyente genuino, que entiende, que ha renovado su mente, que comprende la gracia, es imposible que no esté sirviendo al Señor. Si no está sirviendo al Señor, hay un problema en su corazón, y es tal vez lo que nos va a enseñar Pablo. Cada creyente debe considerar su forma de pensar al servir a Dios en la iglesia, porque a veces tenemos conceptos y pensamientos equívocos. ¿Qué debemos considerar al pensar en el servicio a Dios? En primer lugar, y al ver el verso 3, vamos a considerar lo que piensas de tu propia persona. ¿Qué vas pensando de ti? Hoy las redes sociales nos han convertido en personas tremendamente ególatras, soberbias, y por ahí aparecen con qué animal te identificas, con qué trabajo te identificas, aún con qué versículo te identificas, y lo hacemos público, y no es otra cosa que evidenciar nuestro orgullo, nuestra soberbia, promovernos a nosotros mismos. Es por eso que debemos considerar lo que tú piensas de tu persona. Y es interesante que el verso 3, el apóstol Pablo dice lo siguiente: digo pues por la gracia que me es dada. Y lo primero que vemos acá, cuando consideramos el hecho de pensar en nosotros mismos, podemos observar que Pablo se pone como ejemplo. Digo pues, Pablo va a hacer acá mención, escúchame bien, de su autoridad apostólica para enseñar sobre el ejercicio de los dones y el servicio en la obra del Señor. Digo pues, dice Pablo, por la gracia que me es dada. La gracia tiene que ver, acá en el contexto, con el don de apóstol, con la misión que Cristo le había encomendado al apóstol Pablo. Como apóstol de Cristo, sus palabras tienen autoridad. De hecho, en 1 Corintios capítulo 14, el verso 37, Pablo dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. ¿Y por qué dice Pablo en Corintios 14, 37 que son mandamientos del Señor? Porque él está enseñando con autoridad apostólica. Y Pablo lo dice, que ese don, que esa capacidad es una gracia de Dios en su vida. ¿Cuál es el concepto de Pablo acerca de la gracia? ¿Qué es lo que Pablo piensa acerca de la gracia? Escúcheme bien, para Pablo, la gracia de Dios es lo que lo sacó de su vida del pasado y produjo ese cambio en su vida espiritual. Es por eso que continuamente en sus escritos Pablo va hablando de la gracia y del ministerio que él ha sido llamado. De hecho, Tito capítulo 2 verso 11, que es el texto lema de nuestra iglesia, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Leo en Romanos capítulo 1 verso 5, Pablo dice así: y por quién recibimos la gracia y el apostolado. En 1 Corintios capítulo 3 verso 10, Pablo dice así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Usted conoce en 1 Corintios capítulo 15, verso 10, Pablo dice así: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Pablo entiende entonces y nos hace pensar primero en nosotros mismos, y él se pone como ejemplo y él dice: si yo soy un apóstol y voy a enseñar como apóstol, lo entiendo porque lo acepto, porque lo he recibido de Dios solamente por la gracia. Ahora, ¿qué es la gracia de Dios en tu vida? Y mira ahora la extensión de la exhortación. Pablo dice en el versículo 3: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros. Y aquí la extensión es para ti, es para mí, para el pueblo del Señor. Todos los creyentes, todos nosotros estamos, escúchame bien, capacitados por la gracia de Dios para servir. Tenemos alguna capacidad y esto debe afectarnos en el estilo de vida que debemos practicar. Mira lo que dice Pablo ahora: a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Debemos tener cuidado en cómo pensamos de nosotros mismos, de los demás. Debemos pensar de nosotros mismos con sobriedad, con equilibrio. No subestimarnos ni tampoco sobreestimarnos. Uno de nuestros grandes males es la comparación.
Yo me comparo con otro creyente, yo comparo mi espiritualidad, yo comparo lo que creo con otros creyentes. Uno de nuestros grandes males es la comparación, el creer que todos deben ser como yo y saber lo que yo sé. De hecho, en Gálatas, en el capítulo 6, verso 3, Pablo enseña: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Cuando nos creemos superiores en conocimiento, en espiritualidad o aún en autoridad espiritual, ¿cuántas veces he oído de personas: estás tratándome de mentiroso, estás queriendo afectar mi testimonio, tengo esta posición de autoridad? Es muy fácil, escúcheme bien, caer en la arrogancia. Leo para ustedes en 1 Corintios, el capítulo 4, versos 6 y 7. Escucha lo que el apóstol Pablo dice. 1 Corintios, allá en el capítulo 4, versículos 6 y 7. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otro. ¿Por qué? 1 Corintios 4:7. ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Cuántas veces tomamos malas decisiones basadas en nuestra soberbia porque nos creemos más importante o porque los demás no piensan como yo pienso? Todo don es por la gracia de Dios. Todo ministerio, toda oportunidad de servicio es por la gracia de Dios. Y si la menospreciamos, estamos menospreciando su gracia y el pueblo del Señor al cual nosotros también servimos. Todo don es por la gracia de Dios y no mérito propio por mi propia capacidad. Alguien dijo lo siguiente: toda exaltación propia y orgullo es desastrosa en la vida espiritual y obviamente también en la santidad. Pablo nos dice en este verso 3 lo siguiente: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Qué interesante, que piense de sí con cordura. La exhortación es que debemos pensar, escúchame bien, de forma sabia, de forma sobria. Este es el pensamiento que conduce, que está, por así decir, de acuerdo con el pensamiento de Dios, conforme, dice, a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El término medida es metrón, de donde nosotros sacamos la palabra metro, wincha de medir, tape measure, como le llamamos acá, el medir. Esta medida tiene que ver con la capacidad para ejercer el don o los dones conferidos que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros o a los creyentes. En otras palabras, debemos considerar el don que Dios nos ha dado, evaluar su uso con sobriedad y ejercerlo siempre para la gloria de Dios. ¿Lo tiene? Debemos evaluar, debemos avivar el fuego del don, debemos conocerlo, debemos desarrollarlo, pero debemos usarlo siempre para la gloria de Dios. Tenemos una tremenda exhortación con respecto a los dones. Es Pedro quien lo escribe en su primera carta, en el capítulo 4, en el verso 10. Pedro dice lo siguiente: cada uno, según el don que ha recibido, dice, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Recibimos un don, somos capacitados por el Señor y la finalidad es edificar el pueblo del Señor y debemos ser sensibles en esto. De igual forma debemos reconocer y apreciar los dones que Dios ha dado a los hermanos. Alguien escribió lo siguiente: yo les ministro a ustedes y ustedes me ministran a mí, y de esa forma todo el cuerpo es edificado. Debemos pensar de nosotros mismos con sobriedad, entendiendo que tenemos dones y que estamos agradecidos a Dios por esos dones, y no volvernos personas orgullosas porque yo sé dirigir, conozco la palabra, o porque tus conclusiones tienen que ser exactamente que las mías. Ahora, escúchame bien.
Cada creyente debe considerar su forma de pensar y servir a Dios en la obra. No puedes estar dedicado, consagrado o tener una vida espiritual o tener una vida madura si no estás sirviendo en la obra del Señor. Ahora, ¿qué debemos considerar al pensar en el servicio a Dios? Quiero que observes conmigo ahora los versos 4 al 5. Hemos visto en primer lugar cómo debemos pensar de nosotros mismos. Considera lo que piensas en primer lugar de tu propia persona, pero ahora considera lo que piensas del pueblo de Dios. El pueblo de Dios es la iglesia, la cual no es una organización, sino un organismo vivo. No es una compañía, lo integran personas que tienen funciones y que tienen también necesidad, y que tu área de servicio es vital e importante en los demás. Cuando tú tomes una decisión, independientemente de quién eres, el que abre la puerta, el que dobla los boletines, el que dirige, el que enciende las luces, el que maneja las cámaras, el que hace la grabación o hace la edición, o aquel que dirige, el anciano, el diácono, el pastor o quien sea, debemos entender esto, que lo hacemos en primer lugar para la gloria de Dios, y que si estamos en ese lugar es porque el pueblo del Señor necesita de nuestro servicio, de nuestra colaboración. Hay tantas áreas, necesitamos tantas manos en el área, en este ministerio de compañerismo que tenemos, comiendo juntos, teniendo ese tiempo de compañerismo, haciendo mantenimiento, limpieza de la iglesia, proveyendo algunas cosas. Hay tanta necesidad. Ahora Pablo nos enseña con respecto a qué debemos considerar cuando pensamos en el pueblo de Dios. Dios siempre llama al hombre. En primer lugar, Dios nos llama para salvación, y si aún no has conocido a Cristo como tu Salvador personal, ¿por qué no le reconoces hoy como tu Salvador, reconociendo tu condición de pecador y recibiendo a Cristo en tu corazón como tu Salvador personal? Toma esa decisión y llámanos. Queremos ayudarte en tu nueva vida en Cristo. Pero si tú eres un creyente de años, el llamado de Dios en tu vida es para que vivas en santidad y para que también le sirvas. De esta forma tenemos nuestras puertas abiertas para que tú nos visites, te congregues, crezca junto a nosotros en la palabra del Señor y nos dispongamos para hacer la voluntad de Dios. Dios te bendiga. Gracias por haber estado junto a nosotros en este su programa radial, El Consejo de Dios. Si este programa ha sido de bendición en tu vida espiritual, te animo a que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Búscanos como ICDG Radio, para que puedas seguir creciendo en el consejo de la palabra de Dios. Así que ya lo sabes, sigue nuestra programación diaria en nuestro canal de YouTube. Búscanos ahí como ICDG Radio. De igual forma, si quieres ver nuestras predicaciones, suscríbete a nuestro canal de YouTube ICDG Australia. ICDG Australia. También puedes acompañarnos en nuestros servicios en línea, nuestros servicios virtuales, que lo hacemos a través de Facebook. Si quieres estar junto a nosotros a través de los servicios en línea, búscanos como ICDG Hoxley Park en Facebook. Los miércoles a las 7 de la tarde y el día domingo 10 de la mañana en horario de Sydney, Australia. Suscríbete a nuestros canales, mantente informado. Para los que viven en Sydney, les animamos a que en algún momento visiten nuestra iglesia, que está ubicada en el número 22 al 38 de la Redmayne Road, 22 al 38 de la Redmayne Road. Esto es en el suburbio de Hoxley Park. Para mayor información, comunícate con nosotros al teléfono 0430 584 990. Repito, 0430 584 990. Dios te bendiga.